Hola, ¿sabría usted sobre las pruebas rápidas con respecto al diagnóstico del coronavirus? Bueno, a través del siguiente video vamos a aprender qué son las pruebas rápidas y en qué consiste el procedimiento para la detección del COVID-19 o coronavirus. Acompáñenme en el siguiente video. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Bueno, hola con todos, estamos conectados en vivo. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante como son las pruebas rápidas. Un tema que ha llamado mucho la atención y a veces el problema está en el desconocimiento de las personas. Hablar es fácil, sobre todo lo que sucede acá en Perú. Hablan sobre las pruebas rápidas no funcionan y no entienden en primer lugar qué es una prueba rápida. Y hoy día vamos a hablar sobre ello. El tema del día de hoy va a ser pruebas rápidas en la detección del coronavirus. Como sabemos todos, hoy en día el mundo se enfrenta a una pandemia. Esta pandemia se llama la pandemia del COVID-19. Es por ello que hemos desarrollado este aplicativo que ya en estos días va a estar tanto disponible en App Store como en Play Store. Los invitamos a que lo puedan descargar. El aplicativo se llama Salud Perú, pero vamos a explicar la información directa sobre lo que es la parte del COVID-19. Vamos a explicar sobre la información que deben tener con respecto a lo que significa la parte de el autocuestionario. Vamos a tener estadísticas actuales. Por ejemplo, hoy día en Perú tenemos ya los 2.957 casos, prácticamente estamos a punto de llegar a los 3.000 casos, más de 100 muertes, y es muy importante tener la información. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Las pruebas rápidas en la detección del COVID-19 o coronavirus. Entonces es muy importante manejar sobre ello. Y como ven ustedes acá en la pantalla, vamos a ir compartiendo sobre lo que es la parte de esta detección temprana sobre el COVID-19. Entonces, invitamos a las personas que se van conectando, nos pueden hacer las preguntas del caso y estamos conversando sobre este tema para que las personas puedan entender cuál es el punto a conocer con respecto a las pruebas rápidas. Es muy importante entender estos temas para conocer qué es lo que debemos hacer y cómo actuar. Bueno, vamos a hablar entonces sobre lo que son las pruebas rápidas, vamos a entender sobre ello. Pero hablar sobre pruebas rápidas es hablar sobre un estudio muy importante que se conoce como PCR. Entonces, esta es la base de las pruebas rápidas. La reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, vamos acá a entender este tema. Hablar de pruebas rápidas es hablar de un estudio que se conoce como PCR. El estudio de la reacción en cadena de la polimerasa no solo se usa para la detección del coronavirus, se usa, una de las pruebas más comunes es para la detección de la paternidad. Cuando nosotros escuchamos sobre lo que es la parte de estos puntos en reconocer o no a un hijo, estamos haciendo pruebas de PCR. Cuando nosotros hemos visto lo que es la parte de los estudios del pasado, y conocer el ADN de diferentes especies que hoy día están en extinción, es conocer el estudio del PCR. Entonces, muy importante entender qué es el PCR. Es por eso que el tema del día de hoy que estamos tratando es sobre las pruebas rápidas en el coronavirus. Vamos a hablar sobre lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. Para entender primero hay que definir qué es la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa. En primer lugar, la reacción en cadena, como ustedes escucharán en nombre, en cadena significa que es algo que se multiplica exponencialmente. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de biología molecular que permite la amplificación in vitro de secuencias de ácidos nucleicos específicos para poder confirmar o no la detección. Vamos a hablarlo de manera sencilla. Por ejemplo, es demostrar la presencia de una sustancia que va a indicar que existe algún tipo de organismo. Por ejemplo, si ustedes encuentran cenizas en el campo, en la tierra, van a saber que ha habido fuego. Entonces es un signo indirecto
de que existe ese elemento. Es lo que hace la cadena de la polimerasa. Es decir, recordemos que los virus o las células son pequeñas, los virus son mucho más pequeños, no podemos detectarlo, pero si nosotros podemos amplificar esa molécula de ácido nucleico, vamos a poder detectarla y de esta manera vamos a poder reconocer. Eso es lo que hace la cadena de la polimerasa. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de biología molecular y lo que va a hacer esta técnica es permitir la amplificación in vitro, es decir, in vitro, de la secuencia de ADN. Entonces es muy importante entender ello. Entonces estamos hablando sobre lo que es la parte de la PCR. Algo muy importante y para que ustedes conozcan, ¿quién fue el descubridor de esta técnica? Bueno, se dice que el descubridor fue Kary Mullis. Entonces es muy importante entender ello. Ello le sirvió para ganar un premio Nobel en el año 1983. Él es un químico científico norteamericano y él en 1983 se hizo el galardón del premio Nobel debido a que describió la técnica de del PCR y esto permitió hacer unas copias del ADN y hoy día se ha utilizado en muchos aspectos, sobre todo la parte de la PCR. Entonces es muy importante entender qué es este estudio y esta es la base en lo que se da, digamos, en esto lo que se usa para las pruebas rápidas del coronavirus. Entonces 1983 ha sido prácticamente el descubrimiento de esta técnica para lo que es la parte de la detección de secuencias de ADN. Entonces es muy importante entender este punto. Entonces fue Kary Mullis en el año 1983 a quien puede dar la parte de conocimiento de esta técnica al mundo y esto le sirvió ganar un premio Nobel. Entonces, requerimientos para hacer una prueba rápidas o el estudio de PCR para lo que es el coronavirus específicamente. En primer lugar, hay que tener un molde de ADN. Entonces, nosotros tenemos que tener un molde para saber qué tipo y qué demostrar que estamos encontrando a la gente que estamos buscando, en este caso al coronavirus. Entonces, para eso es muy importante, en primer lugar, tener la muestra o molde, tener cebadores, tener lo que es la parte de enzimas, tener iones metálicos, tener lo que es la parte de fuentes de nucleótidos que son parte de la base del ADN y finalmente tener un tapón y cloruro de potasio. Entonces, son temas ya un poco más específicos para entender y vamos a ver cómo es el trabajo del PCR. En primer lugar, nosotros hay que entender algo. La vida se representa en esto. Como ustedes ven en la parte de atrás, ustedes ven una molécula de ADN. La molécula de ADN es la base de la vida. En toda esta molécula nosotros llevamos los genes en su interior. Entonces, el ADN es prácticamente la base de la vida. Desde el virus más pequeño hasta el ser más grande hoy en día en la Tierra, que pueden ser el elefante o la ballena, todos están teniendo algo en común que se llama el ADN, el genoma que se encuentra en esta molécula de ADN. Ahora, los ácidos nucleicos pueden dividirse en ADN, como el caso que estamos viendo, o en ARN. Las siglas de ADN significa ácido desoxirribonucleico y las siglas de ARN significa ácido ribonucleico. Algo muy importante, el virus que conocemos hoy en día en la pandemia, que se llama coronavirus o COVID-19, no tiene ADN, tiene ARN. Y es muy importante entender ello. No estamos copiando un ADN, estamos copiando un ARN. Y para eso hay que entender cómo funciona la parte de PCR. La PCR o la reacción en cadena de la polimerasa se basa en un termociclador. Es con calor donde se trabaja ello. Y es muy importante entender este punto. Para esto se necesita una enzima y esta enzima se llama la enzima Taq polimerasa que fue descubierta en el año 1976. Entonces, es muy importante fijar las fechas para que ustedes vayan viendo que estos temas no son temas tan lejanos, son prácticamente recientes, no han pasado ni 20 años en muchos de los casos o en algunos casos ni 30 años.
Es por eso importante entender ello. Antes se usaba una enzima polimerasa de una bacteria, pero que no resistía a los cambios de calor. Era de la E. coli. Hoy en día se usa la enzima de una bacteria que vive prácticamente a altas temperaturas y que permite hacer este trabajo. Entonces, lo que se usa es la TAC polimerasa, que fue descubierta en la bacteria Thermus aquaticus en el año 1976, por eso se llama TAC de Thermus aquaticus, que va con respecto al nombre de la bacteria. Característica de esta bacteria es termoestable y actúa en presencia de iones de magnesio, y la concentración es de 1 a 2.5 unidades por lo que es la parte de mililitros. Entonces, algo muy importante entender en las pruebas rápidas es tener el termociclador de ADN. Lo que hace esta máquina es calentar, llevar hasta 95, 98 grados centígrados, y de esa manera lo que hemos visto nosotros en lo que es la molécula del ADN, el calor va a separar las cadenas y esto va a permitir de que se copie esas cadenas y esto sea exponencial. Y vamos a entender cómo se usa el termociclador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros en el tubo de ensayo vamos a colocar la muestra que vamos a analizar, si es o no la parte del ácido nucleico de lo que queremos analizar. Entonces, en este tubo de ensayo, en este caso, el hisopado, que es lo que hacen a nivel de las fosas nasales o a nivel de la boca, ahí hay ADN de este virus y se va a poner en lo que es la parte de esta solución, se va a poner los nucleótidos, la enzima, y se va a colocar todo esto al termociclador. Lo que va a hacer el termociclador va a elevar la temperatura y miren, las moléculas de ADN las va a dividir. Estas moléculas de ADN se va a dividir y va a haber ciclos de repetición. 95 grados, baja 50 grados, nuevamente sube a 95 grados y esto va a romper las cadenas. Y cuando se rompan las cadenas, lo que va a suceder es que se usa la TAC polimerasa, que es la parte de esta enzima, y esta enzima lo que va a hacer es copiar esas moléculas de ADN. Entonces vienen los cebadores, se unen a la cadena de ADN, hemos visto que son una cadena doble, y esto lo que va a hacer es copiar. ¿Para qué? Para tener más cantidad de lo que es la parte del ADN y poder detectarlo. Porque si nosotros buscamos, como son las pruebas moleculares, las pruebas que buscan el genoma del ADN, que demoran mucho más tiempo, entonces, que son mucho más específicas, pero demoran mucho más tiempo. Entonces, es muy importante. Miren ustedes en la pantalla. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Entonces, esto en cuestión de 5 horas, nosotros tenemos una cantidad de moléculas de ADN que nos va a permitir hacer la detección de lo que estamos buscando. Entonces, miren ustedes. La cadena se divide en dos. Estas dos cadenas van a producir 4 cadenas, estas 4 cadenas van a producir 16 cadenas, y lo más importante, todo esto es un aumento exponencial de lo que significa la parte de la cantidad de ADN, y esta cantidad de ADN nos va a permitir hacer un diagnóstico. Este es el funcionamiento de las pruebas rápidas. En promedio las pruebas rápidas demoran 5 horas. Entonces, ¿por qué? Porque son los ciclos que va usándose la parte de la molécula de ADN para que vaya replicándose. Replicar significa que vaya dividiéndose, miren, 10, 11, 12, 13, 14 ciclos. Esto va pasando en 2, 3, 4 horas. Y de esta manera vamos a tener una cantidad de ADN que nos va a permitir hacer un diagnóstico. Entonces es muy importante entender que estas pruebas rápidas lo que hacen es buscar a través de lo que es moléculas de ADN de la muestra y demostrar si tenemos o no el ADN del virus. Entonces, acá hay algo muy importante que tomar en cuenta. ¿Cuáles son las etapas de la reacción de la polimerasa? Tenemos que tener la desnaturalización del ADN, esto se hace con calor. Tenemos la hibridación, que es juntar y duplicar nuevamente el ADN. Y tenemos la replicación, que ya es el proceso de replicar. Entonces, en este sentido, en esto es lo que se basa la reacción de la polimerasa. Miren en la pantalla, muy importante ver esta imagen. Nosotros estamos viendo cómo se va duplicando exponencialmente las cadenas del ADN. Empezamos con una cadena, esto se va multiplicando a 2, de 2 va a 4, de 4 va a 16, de 16 se va multiplicando y miren, en 35 ciclos prácticamente obtenemos 34.000 millones de copias. 34.000 millones de copias.
Entonces, es por eso la importancia de este procedimiento de pruebas rápidas. Por sí solo, el virus es insignificante. Su ADN no va a poder ser detectado. Pero a través de la cadena de la polimerasa, nosotros podemos detectar una cantidad bastante importante que nos va a ayudar a identificar la presencia del virus o no. Algo muy importante, ¿cómo vamos a detectar? Ya hemos tenido la cantidad. Entonces, acá el paso más importante es la tinción. Pintar. El pintar estas moléculas, por ejemplo, con el bromuro de tidio, que es un colorante fluorescente, nos va a permitir detectar que si existe el patrón del ADN del virus, poder detectar al mismo virus. Entonces, es muy importante ello. Pero acá, como mencionábamos, pasa algo muy importante a tener en cuenta. Tener en cuenta que en el caso del coronavirus, su molécula de ácido nucleico es ARN, es decir, es un RNA, no es un ADN. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es un paso antes de producir las copias del ADN. Tenemos que convertir el ARN en ADN y el ADN hacer todo el proceso que hemos visto. ¿Y eso cómo se sucede? ¿Eso cómo se hace? El ARN o el RNA, mediante una otra enzima que se llama la transcriptasa reversa, convierte RNA a ADN. Y este ADN ya entra al proceso de la PCR o el proceso de la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, es muy importante entender esta imagen. Tenemos entonces, en primer lugar, el virus del coronavirus es un virus ARN. Entonces se tiene que hacer un proceso previo que se llama la transcripción reversa, es convertir. Lo normal es que se convierta de ADN a ARN. Acá puse al revés. Entonces por eso se llama la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa convierte RNA o ARN a ADN y el ADN prácticamente va a entrar al proceso de la polimerasa. Entonces es muy importante entender ello y de esta manera poder conocer lo que está sucediendo. Entonces, las pruebas rápidas con respecto a lo que es el manejo del coronavirus, lo que busca es detectar, usando una técnica que se llama PCR, que fue descubierta en 1983 y que fue justo motivo del premio Nobel para ese año, para Kary Mullis. Entonces, lo que consiste es en multiplicar de una gran cantidad de ADN molecular del virus. Bueno, acordémonos que el virus es ARN, se convierte a ADN y de esta manera, con un colorante fluorescente especial, confirmar la presencia o no de lo que significa la parte del virus. Entonces, las pruebas rápidas tienen esta ventaja de que nos permiten trabajar de manera más rápida. El procedimiento demora prácticamente 5 horas, diferente a lo que es la parte de los estudios moleculares, que sí son estudios que demoran mucho más tiempo, entre 2 a 3 días. Entonces, con las pruebas rápidas uno puede tener lo que es la parte de el conocimiento y la confirmación si existe o no la presencia del virus, en este caso del coronavirus. Entonces es muy importante entender este concepto sobre lo que es la parte de las pruebas moleculares. Entonces, si nosotros entendemos este concepto, vamos a poder entender cuál es la función de las pruebas rápidas y qué es lo que se está haciendo con respecto a ello. Entonces, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es, no todas las personas se van a hacer pruebas rápidas. ¿Cuál es la indicación para hacer pruebas rápidas? La indicación es, si bien es cierto, no toda persona que está en un país que tiene la presencia del coronavirus o la pandemia se va a hacer las pruebas rápidas. Se va a hacer solo aquellas que tienen síntomas. ¿Y para qué se hacen las pruebas rápidas? Para hacer control epidemiológico. En primer lugar, para detectar cuáles son las zonas donde hay población que tiene la infección. ¿Para qué? Para trabajar y limitar más la propagación del virus. Entonces, por eso es muy importante. Y en segundo lugar, poder hacer un seguimiento de las personas infectadas. ¿Para qué? Para de esta manera poder guiar y evitar que tengan complicaciones. Hemos visto las complicaciones que pueden ser el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que puede terminar en muerte. Y hemos visto la mortalidad, sobre todo en Estados Unidos, en Italia, España.
En Perú vamos ya a los 108 fallecidos. Entonces es muy importante entender esto. Entonces, concepto importante, las pruebas rápidas se basan en la reacción de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa. Segundo punto, no todos se van a hacer pruebas rápidas. Solo está indicado ¿para quién? Para las personas sintomáticas. Y personas sintomáticas son las que tienen que hacerse. Y tercer punto, ¿para qué sirven las pruebas rápidas? Para hacer un control epidemiológico. Es decir, si usted no tiene molestias, está sintomático, está siguiendo las medidas de aislamiento social, no se va a hacer las pruebas rápidas. Pero si usted tiene síntomas, sabemos que los síntomas más importantes en el coronavirus son lo que es la parte de la tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo o malestar general, diarrea, fiebre alta o dificultad respiratoria en algunos casos, ya son signos, sabiendo que en Perú existe ya más de 2.956 infectados confirmados. Entonces usted es una persona que sí debería hacerse la prueba rápida del COVID-19 o coronavirus. Pero si usted es una persona asintomática, que no tiene mayor molestia, que puede estar con un familiar, y los invito a ver el video anterior, tanto en YouTube como en Facebook, sobre lo que es cómo manejar un paciente con COVID-19 en casa. Si usted es una persona que no tiene síntomas, que es una persona que puede tener un familiar cercano, entonces no requiere hacerse la prueba rápida. La prueba rápida está indicada para las personas sintomáticas, no para las personas asintomáticas. Entonces es muy importante tomar en cuenta ello. Cualquier duda nos pueden estar escribiendo en el transcurso de los días. Los invito a que se suscriban a la parte de las siguientes páginas. En Facebook me encuentra como Dr. Luis Pacora Camargo, tanto en lo que es Twitter como la parte de Instagram como @_Luis Pacora, Dr. Luis Pacora, Dr. Luis Pacora, y lo que es la parte en YouTube, en lo que es la parte de Dr. Luis Pacora Camargo. Entonces, todo esto es importante para que nosotros podamos estar en directo y así tener la notificación de cuando hagamos videos en vivo. Estamos también pronto a lanzar este aplicativo, que es el aplicativo que nos va a mantener informados sobre lo que es la parte del coronavirus. Estamos trabajando con respecto a manejo de datos, lo que es Big Data. Estamos utilizando inteligencia artificial, queremos usar geolocalización, estamos ideando cómo poder ayudar a las personas a través de la tecnología. Igual en el aplicativo Chequéate estamos trabajando para ver lo que es el tema de teleconsulta. Así que hay varios temas que vamos trabajando. Estamos en aislamiento social, estamos con el hashtag Quédate en casa, pero eso no significa que no aprovechemos el tiempo y sigamos avanzando. Entonces, desde aquí les mando la parte de la fuerza. Tenemos que pasar estos días. Creo que Perú todavía no ha llegado al pico. Eso se va a definir en los siguientes días. Si me hacen a mí la pregunta o la consulta, ¿qué cree con respecto a si el aislamiento se levantará este 12 de abril? En lo personal creo que no va a ser así, en lo personal y profesional, porque todavía no hemos pasado ese pico. Y si nosotros bajamos la guardia, lo que va a pasar es que va a venir una ola muy fuerte y eso no va a ser bueno para nosotros. Entonces es muy importante. ¿Qué medidas recomendaría para el gobierno? También el cerrar fronteras. Definitivo, uno de los manejos más importantes, y es algo que quizás un poquito se falló. El cierre de fronteras desde el primer momento hubiese sido muy importante respecto a ello. Bueno, los invito a que se suscriban y que puedan hacer sus consultas. Cualquier duda, estamos tanto en las diferentes plataformas como YouTube, como Facebook. Así que los invito a que puedan conectarse.